Bien, hermanos, buenas tardes ya. Es un gusto saludarles y volver a compartir con ustedes la predicación de la palabra. Como algunos lo notaron, la semana pasada estuve ausente y me gustaría comentarles muy brevemente cuál fue el motivo de mi ausencia. La semana pasada fui invitado por una iglesia que se llama Camino de la Gracia en la ciudad de Talcahuano, sector Higueras. No sé, no conozco mucho Talcahuano, pero me dijeron que así se llama, no sé si muy grande o muy pequeño, pero... y esta comunidad, esta iglesia, tienen deseos de poder incorporarse a nuestra denominación. Y ese deseo nace porque el Señor ha hecho una obra en los líderes y los miembros de la iglesia, convenciéndolos de la doctrina reformada. Lo que lamentablemente les llevó a tener algunos conflictos con su denominación de origen. Y precisamente siguiendo el consejo de la palabra, ¿no?, que nuestra conciencia está cautiva a ella, ellos iniciaron un proceso de estudio, de reflexión, y habiendo ellos ya efectivamente abrazado la teología reformada, desean conectarse y unirse a alguna denominación reformada que pueda también acogerles y ampararles. Así que yo les quiero pedir que usted pueda estar orando por esta iglesia, porque esto no es automático, ¿no? Usted sabe, esto es un proceso de conocernos, de acercarnos, de compartir juntos, y algo muy similar a lo que sucedió también con nuestra iglesia allá en Tomé. Así que, por un lado, me pone muy contento lo que el Señor hace en el corazón de las personas, pero por otro lado también uno anhela que el mensaje del Evangelio pueda hacer eco en los corazones de aquellas personas que aún no conocen al Señor. Que la iglesia pueda crecer en la dirección de llegar a aquellos que caminan en tinieblas y que puedan llegar a ser iluminados con la luz de Jesucristo y llegar a la fe por medio de la predicación del Evangelio. No obstante ello, estoy seguro que el Señor está en control de todo este proceso. Y quiero no solamente informar a la iglesia, sino que también pedirles a ustedes, hermanos, que puedan estar acompañándonos en la oración y en el proceso que se avecina. Me hace mucho sentido comentarles esto porque ahora vamos a hablar de la unidad. El apóstol Pablo llega a una parte de su epístola en la que él da algunas instrucciones muy personales. Así que si usted tiene su Biblia, lo puede abrir ahí y corroborar conmigo en Filipenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Ahí dice al 9, pero es solamente el versículo 2 y 3. De hecho, se lo traje proyectado, pero igual quise que lo buscaran para que no pierda la costumbre de buscar en la Biblia. Es importante eso. Fíjense, él llega al capítulo 4 y entrega algunas instrucciones muy particulares, personales, tan personales que nombra a ciertas personas de la iglesia que debían escuchar lo que él estaba diciendo. Miren, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, que anda por ahí revoloteando. No, este es otro Clemente, sino... y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Son instrucciones muy específicas, pero quiero compartir con ustedes este texto, porque a pesar de que son instrucciones para personas con nombre y apellido de aquella época, hay ciertos elementos que estoy seguro que vamos a poder
traer a nuestra época y a nuestra iglesia y a nuestra realidad acerca precisamente de la unidad. Déjeme hacer un pequeño resumen de lo que hasta ahora más o menos hemos visto. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Y para la fecha en que él escribe esta carta, él más o menos llevaba cerca de 30 años ya como creyente, ¿no? Recuerden que él tuvo una conversión camino a Tarso. El Señor le aparece en medio del camino, lo bota del caballo, él pierde la vista incluso, y el Señor lo vocaciona a la predicación del Evangelio. Y desde ese entonces, el apóstol Pablo se extendió por mucho tiempo y por muchas regiones predicando el Evangelio. Cuando él escribe la carta de Filipenses, él ya llevaba 30 años predicando. O sea, digamos que él ya tenía un ministerio bastante avanzado. Cuando él escribe esta carta, hacían 11 años que él había plantado junto a otros colaboradores la iglesia en la ciudad de Filipos. Por lo tanto, la iglesia que es destinataria de estas palabras ya llevaba 11 años como una iglesia organizada. Dicho eso, también es importante recordar que el apóstol Pablo, luego de plantar esta iglesia ahí en Filipos, él siguió recorriendo otras ciudades y otras regiones, predicando el Evangelio y plantando otras iglesias. Y cuando él escribe esta carta, hacía 4 años que él no veía a los hermanos de Filipos. Es decir, ya llevaban varios años distanciados. No obstante esos 4 años, la iglesia seguía preocupada del apóstol Pablo y Pablo seguía preocupada de la iglesia. Ellos tuvieron una relación pastoral muy bonita, muy fructífera, que finalmente conservó ese cariño y esa conexión incluso con el paso de los años. Es por eso que cuando la iglesia de Filipos se enteró que el apóstol Pablo había caído preso, no solo levantaron una generosa ofrenda para ir en auxilio de él, sino que también le pidieron a uno de sus diáconos, a Epafrodito, que fuera hasta donde estaba el apóstol Pablo encarcelado para que le llevara la ofrenda, lo cuidara, lo atendiera y después trajera noticias de vuelta a la iglesia. Cuando Epafrodito regresa a Filipos, él lleva esta carta que nosotros estamos leyendo en sus manos para que fuera leída por toda la iglesia. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque el apóstol Pablo en ese instante estaba lidiando con una serie de aflicciones por causa de la predicación del Evangelio. De hecho, él estaba encarcelado por causa de la predicación del Evangelio. Él no solamente estuvo encarcelado, fue apedreado, experimentó naufragios, pasó hambre, pasó frío. O sea, las circunstancias que rodearon el ministerio de Pablo siempre lo mantenían constantemente lidiando con circunstancias tal vez adversas. Ahora, a pesar de que él incluso se enfrentaba a la posibilidad de la muerte, es muy probable que Epafrodito, que le llevó la ofrenda de Filipos, le haya contado noticias de la iglesia. Y le haya dicho, Pablo le preguntó a Epafrodito, ¿cómo está la iglesia? Hace años que no nos vemos, pero cuéntame cómo están las familias allá. Y probablemente Epafrodito le dijo, mire, pastor, bien, gracias a Dios, la iglesia está creciendo, tenemos nuevos líderes, sin embargo, tengo algo que contarle, ¿sí? ¿Usted se acuerda de Evodia y de Síntique? Y Pablo dice, sí, por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar de estas mujeres que me ayudaron a plantar la iglesia allá en Filipos? Son hermanas muy valiosas para la predicación del Evangelio. Y Epafrodito le dice, bueno, están peleadas. ¿Se dan cuenta que los cagüines en la iglesia no son de ahora, no? Hasta allá, fíjense, Pablo estaba encarcelado y desde allá se entera de este conflicto que había entre estas dos hermanas de la iglesia, que como vamos a ver más adelante eran líderes de la iglesia. Así que vemos que no solo en nuestra época, también en la época apostólica, las malas noticias viajan increíblemente rápido al oído de Pablo respecto de esta situación que estaba afectando a una iglesia que él amaba mucho. Entonces, delante de esto, ¿cierto? Delante de que había cierta división en los líderes de la iglesia, Pablo quiere dedicar algunas palabras para propiciar la unidad, para fortalecer la unidad de la iglesia. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que la iglesia esté unida? Porque hay algunas razones
que nosotros vemos en la Biblia que nos hacen reflexionar más en profundidad acerca de este elemento. Lo primero, y creo yo lo más importante, es que el propio Señor Jesucristo, que es cabeza de la iglesia, oró para que su iglesia se mantuviese unida. Es decir, en Juan 17 nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo va a orar con sus discípulos, y cuando Él está orando al Señor, Él no solo ora por sus discípulos de aquella época, Él también ora por los demás que vendrán. Él lo dice explícitamente: no oro solo por estos, sino también por aquellos que abrazarán esta misma esperanza y esta fe. Y en el verso 21, verso 20, y 21 dice: mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos de aquella época, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, Jesucristo estaba orando por nosotros, como iglesia, estaba orando por ti, que eres fruto del testimonio de la predicación de los apóstoles. Tal vez con un interesante delay, ¿no? Hay pasado mucha agua bajo el puente, pero Jesucristo tenía tu nombre y tenía esta iglesia en su mente cuando oró al Señor. ¿Y qué fue lo que pidió el Señor por estos que abrazarían la fe a través del testimonio de los apóstoles? Verso 21, para que todos sean uno, para que haya unidad en mi iglesia. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense lo relevante de las palabras de Jesús. La unidad de la iglesia es un testimonio de Cristo Jesús. Es un testimonio de credibilidad. El Señor dice que mi iglesia, que mis discípulos sean uno, porque en la medida que ellos sean uno, que haya unidad en la iglesia, ellos sabrán dar testimonio de la verdad, de que yo soy tu hijo y de que tú me enviaste. Entonces, fíjense lo peligroso que es no tomarnos este asunto en serio. Porque si nosotros no procuramos mantener la iglesia unida, estamos de alguna forma participando en detener o en ponerle cortapisas a la predicación del Evangelio. Miren, lo vuelvo a decir, verso 22 de Juan 21. Se me cerró. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es una de las formas en que la iglesia da testimonio de que le pertenece a Cristo Jesús. Por lo tanto, la unidad es un elemento fundamental e importante que nosotros como discípulos de Cristo debemos procurar. Y ya vamos a conversar sobre qué implica esto de la unidad. Hay una segunda razón. Y nosotros vemos que el tema de la unidad, el Señor la ordena de múltiples maneras en todo el Nuevo Testamento. Desde los evangelios hasta incluso el propio libro de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar recurrentemente y constantemente lo que se conocen como los mandamientos de mutualidad. El Señor está en su corazón el deseo de que en su iglesia, quienes somos discípulos de Cristo, nos amemos los unos a los otros. Que dentro del cuerpo de Cristo nos sirvamos los unos a los otros. Que nos exhortemos los unos a los otros, que nos consolemos los unos a los otros. Y existe una serie de verbos usados en el Nuevo Testamento que están aplicados a la mutualidad dentro de la iglesia. Porque finalmente todo esto redunda en que la iglesia debe honrar al Señor cumpliendo los dos más grandes mandamientos, que es glorificar al Señor y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, la unidad en la iglesia no es una opción para el discípulo de Cristo, es una obligación.
y vamos a tener que revisarnos si realmente nosotros hemos estado propiciando la unidad del cuerpo de Cristo. Tercero, la unidad también nos permite enfocarnos en Jesús y en las personas. Porque cuando la iglesia se mantiene unida, aprendemos juntos a amar más a Jesús. Podemos juntos crecer en Jesús. Incluso podemos nosotros presentarle a Jesús a otras personas, para que dentro del contexto de la iglesia, aquellos que no conocen al Señor puedan ver reflejado a Cristo en el amor, en la comunión y en la unidad de aquellos que primero fuimos alcanzados por el Señor. ¿Sabe lo que sucede cuando hay división en vez de unidad? Que la prioridad de la iglesia cambia. Cuando hay división en la iglesia y no unidad, la iglesia deja de hablar de Jesús y comienza a hablar de los chismes. Cuando hay división dentro de la iglesia, la iglesia pierde el foco. Dejamos de hablar de Jesús y nos pasamos a prestar atención en aquellas cosas que nos están molestando, en aquellas cosas que nos están dividiendo. Y ponemos nuestra atención sobre eso. Cuando la iglesia entonces debería estar enfocada en Jesús y en servir a las personas, nos enfocamos en nuestras propias divisiones, opiniones o ideologías que se enfrentan dentro del contexto de la iglesia. Y por supuesto que el resultado de esto es que el cuerpo de Cristo se ve deteriorado. Las personas dejan de hablar acerca de Jesús y se ponen a hablar acerca de su opinión, acerca de su perspectiva, acerca de lo que piensan del conflicto. Por eso la unidad es peligrosa. Por eso la división es peligrosa, porque ella puede fácilmente hacernos perder el foco de lo que es realmente importante. Así que como creyentes sabemos que la unidad es increíblemente importante por una variedad de cuestiones prácticas, pero también por las razones teológicas que nosotros vemos en la Biblia. Entonces ahora quiero yo, habiéndole expuesto por qué creemos que la unidad es una prioridad importantísima dentro de la iglesia, llevarlo y hacerle avanzar hacia qué es realmente la unidad. ¿Cómo podríamos nosotros definir lo que es la unidad de la iglesia? Porque solo podremos trabajar en ella si sabemos lo que es. Solo si tenemos una definición funcional de lo que es la unidad, podremos trabajar juntos para conseguirla. Pero si tenemos ideas distintas o diferentes de lo que creemos nosotros que es la unidad, entonces ni siquiera en eso nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, hermanos, la unidad de la iglesia es algo que se gana muy lentamente. Y que por causa de que cuesta construirla, debe ser cuidada muy bien. Porque así como la unidad de la iglesia es algo que se construye lentamente, vemos también que ella puede rápidamente desmoronarse. ¿Alguna vez usted intentó hacer en sus ratos libres una torre con naipes? Hay que tener un sumo cuidado para colocar cada naipe al lado del otro, y cuando uno ya completa un primer piso, poner otra fila de naipes acostados para que sobre esos después podamos construir el segundo piso. Y quienes tienen la habilidad motriz, que yo carezco claramente para hacerlo, sabrán que es muy difícil hacerlo. Es muy trabajoso, requiere de mucha concentración, de cuidado, pero basta con una pequeña brisa. Basta con que la mesa sobre la que tú estás construyendo esa torre se mueva levemente para que todo el trabajo invertido se desmorone en un segundo. La unidad de la iglesia es semejante a eso. Cuesta construirla.
hay que concentrarse, hay que trabajar con cuidado para poner a un miembro al lado del otro, para que sobre dos miembros que están apoyados podamos también poner a los demás ordenados de una manera funcional, para que esos primeros que están aquí abajo logren soportar después a los que vienen encima. Y trabajar en eso, hermanos, no es sencillo, porque somos diferentes, porque tenemos sensibilidades diferentes. Entonces, cuando hablamos de unidad, no hablamos de estar juntos como poner un montón de gatos dentro de un saco. No lo intente, por favor. ¿No? Pero usted se imagina lo que puede pasar dentro de un saco si mete muchos gatos. La unidad no es meter mucha gente dentro del saco. Es darnos un sentido de dirección, de propósito que está fundamentado en las palabras del Señor, para que todos trabajemos y sirvamos en una misma dirección, cumpliendo distintos propósitos para la gloria de Dios. Y eso, lograrlo, es muy difícil. Porque, seamos muy honestos, queridos hermanos, llenar una iglesia de gente no es una cosa difícil. No es difícil traer gente, basta con que, no sé, organice usted, qué sé yo, una campaña de algo y mucha gente va a llegar acá. Lo difícil no es llenar el templo, lo difícil es que esa gente que está acá trabaje junta y que ponga su mirada en Cristo. Por eso la unidad es algo que debe trabajarse cuidadosamente, desde los líderes hacia abajo. Porque si no tenemos ese cuidado, o si cometemos cualquier tipo de equivocación, podemos nosotros rápidamente hacer que todo aquel trabajo que nos costó construir dentro de la iglesia se desmorone rápidamente y perder, de hecho, la unidad. Así que, a propósito de eso, yo quiero con usted hablar sobre la unidad en 4 dimensiones, para que comprendamos realmente no solo lo que es la unidad, sino que cómo podemos practicarla saludablemente. Entonces, usted ve ahí en su pantalla, hay 4 botones. Cada uno de esos botones tiene una palabra que habla acerca de una de las dimensiones de la unidad. Entonces, déjeme comenzar por la dimensión teológica. La unidad debe expresarse a través de la unidad teológica. ¿Qué significa esto? Significa que hemos nosotros llegado a un acuerdo sobre qué doctrinas son intransables y cuáles son más bien secundarias. No digo que no son importantes, pero son más bien secundarias. La unidad teológica de nuestra iglesia se expresa a través de su confesión de fe. Por eso, cuando usted se hace miembro de la iglesia, le informamos cuáles son nuestros símbolos de fe. Cuando la gente se para adelante, ya pronto vamos a tener recepciones de miembros, les hacemos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la confesión de fe de Westminster, que es la confesión que nosotros hemos abrazado, expresa fielmente lo enseñado por las Sagradas Escrituras, siendo un estándar de fe subordinado a la palabra de Dios? Porque finalmente creemos que para proteger la unidad de la iglesia debemos ponernos de acuerdo en aquellas doctrinas esenciales que van a permitir que nosotros tengamos ese discurso común. Y esto es algo absolutamente bíblico porque la palabra del Señor ocupa un término en griego para referirse a la unidad que tiene que ver con el homologueo. El homologueo es el discurso común. Es ponernos de acuerdo en aquello que es de vital importancia para sostener nuestra fe. Porque si usted entra a esta iglesia y usted no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en una cruz para salvarnos, entonces tenemos una importante diferencia acerca de lo que creemos. Y la unidad se construye a través del discurso común, a través de esta identidad teológica. Por lo tanto, esto no se trata solo de tradiciones, se trata también de ser honestos con nosotros mismos y decir, esto es lo que nosotros creemos. Y de hecho, el tener una confesión escrita nos permite ser una iglesia, y esto es una opinión personal, transparente.
¿Por qué? Porque cualquier persona que entra por esa puerta y me pregunta, yo quiero saber qué creen los presbiterianos, tome, ahí está nuestra declaración de fe. Eso es lo que creemos. Discurso común. En otras cuestiones podemos tener opiniones, pero ellas no pueden destruirnos o enfrentarnos, porque ellas no son centrales ni constitutivas de nuestro discurso teológico. Le pongo algunos ejemplos. El orden de los decretos. Aquí me río porque en ciertos círculos reformados académicos existe una importante disputa acerca del orden de los decretos de Dios, ¿no? Si usted es supralapsariano o infralapsariano. ¿Sí? Hermano, a mí me importa un comino si usted es infra o supra. ¿Ya? Mientras usted crea que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo y estableció su pacto con su pueblo desde la eternidad, estamos de acuerdo. Si usted tiene una opinión sobre el orden, si es lógico, si es cronológico, bueno, ahí verá usted. Si quiere después, tomándonos un café, nos agarramos, pero en el amor del Señor. Podemos tener opiniones de cosas que son secundarias. Por ejemplo, acerca de la naturaleza de los ángeles, si el rapto es secreto o no, acerca incluso de los dones espirituales, cuestiones en donde la iglesia efectivamente tiene sus diferencias. Y es por eso que existen incluso distintas iglesias. Pero estas son cuestiones importantes, más secundarias. Cuestiones en las que podemos discutir. Cuestiones en las que podemos tener distintas opiniones, pero en lo central, en lo constitutivo de nuestra fe, hay unidad. En aquello que realmente importa para que seamos el pueblo de Dios, debemos tener y manifestar un mismo discurso. Por lo tanto, querido hermano, la unidad de la iglesia se expresa teológicamente. Y es por eso que cuando hacemos el curso de membresía a través del discipulado, lo que hacemos es repasar esas grandes doctrinas. Usted tiene que creer en la Biblia como palabra de Dios, en Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el sacrificio de Cristo, en la iglesia como la expresión del pueblo de Dios hoy día, en el retorno glorioso de Cristo, en la resurrección de los muertos. Hay cuestiones que no son transables y que en eso hemos logrado unidad como iglesia. En otras cuestiones menores podemos tener opiniones, pero ellas nunca pueden dividirnos. Además de procurar la unidad teológica, yo le puse a esto, la verdad, me costó encontrarle un nombre, ¿no? Le puse filosófica. Pero en realidad me refiero principalmente a cuestiones de estilo, que no quise poner opinión ahí, porque opinión es un término muy amplio. Pero existe una unidad filosófica que se expresa a través de cuestiones de estilo. Se lo voy a explicar a través de un ejemplo práctico y verídico. Si alguien entrara a nuestra iglesia y me dijera, oiga pastor, ¿por qué el grupo de alabanza en su iglesia no está arriba del escenario? Nuestra respuesta será, efectivamente no lo está y nunca lo va a estar. Hay gente que entra y dice, a mí me gusta la música delante y cantar muchas alabanzas durante un largo rato. Y yo muy sinceramente y con una sonrisa en mi rostro le voy a decir, entonces anotó mal la dirección de la iglesia. Eso es más propio de otro tipo de iglesias, con otro tipo de liturgias. Ese no es nuestro estilo. No somos así y tampoco lo seremos. Ahora, que no seamos así no significa que las iglesias que son o practican ese estilo estén equivocadas. No creemos eso. Pero probablemente esta persona podría encajar mucho mejor en una iglesia con un estilo diferente por causa de sus preferencias personales. Nuestro estilo de iglesia también es indicativo de algunas cuestiones teológicas que nosotros creemos. Pero también creemos que hay diversas expresiones y estilos de iglesias. Y Dios las creó de manera diversa porque también las personas son diversas. Así que cuando caemos en las divisiones por cuestiones de estilo, estamos cometiendo un grave error al querer cercenar el cuerpo de Cristo en cuestiones que no son necesariamente
de relevancia. Cosas como, ¿qué versión de la Biblia usar? Si usted va a ocupar la NBI o la Reina Valera 60. ¿Sí? Podemos discutir sobre eso, ¿no? Si va a utilizar la nueva versión de la Biblia de las Américas o va a ocupar la nueva traducción viviente. Son cuestiones prácticas, más que no son de relevancia para conservar la unidad de la iglesia. Hay iglesias que leen versiones más contemporáneas que otras. De hecho, en nuestra iglesia leemos la Reina Valera 60, pero nuestra avanzada en Los Ángeles, ellos leen la nueva versión de la Biblia de las Américas. Cuestiones de estilo, y somos hermanos, y nos amamos, y somos miembros de una misma iglesia, porque no caemos en esas discusiones menores que mellan la fortaleza de la iglesia, porque ellas no son prioritarias. Preferencias entre himnos y alabanzas. No voy a entrar en eso, porque eso es delicado. Pero es una cuestión de estilo. Más tecnología o menos tecnología dentro de la iglesia o la liturgia incluso, ¿no? Personas que tal vez no están tan de acuerdo en que la iglesia transmita sus cultos porque eso estimula la flojera, pastor. Porque la gente se queda en la casa en vez de venir a congregarse. Pero bueno, harto que nos ha servido para que mucha gente que hoy día está presente nos conociera. Si usas corbata o no usas corbata. Yo las uso porque me gusta. No sé si me veo bien, pero me gusta. Y de hecho yo he hecho el ejercicio de contar cuántas corbatas hay los días domingos. Y dése cuenta, pero lo va a ver acá adelante después. Solo los presbíteros vienen con corbata. Nadie más viene con corbata. Y el pastor. ¿Sí? Es una cuestión de estilo, ¿no? Yo me acordaba, hoy día en la mañana se lo comentaba a mi señora, cuando yo era niño. Mi papá era muy severo con el hecho de que mis hermanas menores fueran a la iglesia con un vestido bonito. ¿Sí? Y bueno, llegó un punto en que mi mamá ya se relajó un poco con la vestimenta el día domingo y le dijo, bueno, si quieres que vayan con vestido, vístelas tú. Entonces le dijo mi papá. Cuestiones de estilo, de preferencias acerca de cómo venir a congregarse. La verdad, eso sabemos que no deja de ser importante, pero no es un tema que va a destruir la unidad de la iglesia. Y no creemos que debería hacerlo, porque estas cuestiones filosóficas de estilo, de preferencias, tienen que ver con la naturaleza y la expresión propia y cultural de una congregación en particular. Y siendo nosotros una iglesia de casi 145 años de historia, te comprenderá que nuestra iglesia ha sufrido varias transformaciones a lo largo de la historia. Porque la iglesia también es dinámica y este elemento también es dinámico. Por lo tanto, no puede ser motivo de algún tipo de división tajante. Hay una tercera manifestación de la unidad, que es lo relacional. No voy a ahondar mucho más en eso por causa del tiempo, pero se refiere principalmente a nuestra capacidad de ser agradables con las otras personas. Tener un trato respetuoso con el hermano que está sentado al lado. Ser una persona cordial, ¿cierto? Usted me entiende. Que seamos una iglesia cálida, una iglesia familiar, en donde si alguien entra pueda ser saludado, pueda ser acompañado, pueda ser invitado a tomar un café. Puede que nos cueste, puede que tengamos la tendencia natural a acercarnos a la gente que ya conocemos, pero hemos hecho realmente un esfuerzo hace muchos años de transformar esta iglesia en un lugar más acogedor, más cálido. Como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hemos avanzado. Para que efectivamente podamos expresar la unidad de la iglesia también en lo relacional. En que cuando la gente venga y dice, oye, ¿sabes qué? En realidad yo sí percibo que esta iglesia es una iglesia unida, que se ama, porque existe esa calidez, existe esa expresión familiar dentro de la congregación. No somos un montón de gatos dentro de un saco, somos muchos miembros conectados unos a otros porque somos el cuerpo de Cristo, porque nos amamos unos a otros. Entonces yo le pido que cuando termine el culto, usted se acerque a las personas y les ofrezca una sonrisa, les ofrezca un café, una conversación agradable. Eso hace toda la diferencia, efectivamente, para que expresemos nuestra unidad relacional en lo cotidiano y en lo práctico. Y también existe lo que llamamos la unidad misiológica. ¿A qué me refiero con esto? La finalidad de todo lo que hacemos aquí es solo una y no otra. Todo lo que hacemos lo hacemos mirando en la dirección de Jesucristo.
Todo lo que somos como iglesia está diseñado para que las personas conozcan a Jesús, para que las personas crezcan en Jesús, para que las personas sean más como Jesús, para que las personas adoren a Jesús, sigan a Jesús, obedezcan a Jesús y cuando mueran puedan estar con Jesús en el cielo. Y cuando resuciten el día postrero puedan disfrutar con Jesús el reino eterno que Él preparó para nosotros. Todo lo que hacemos tiene una sola dirección, encaminarnos como iglesia a los pies de Cristo Jesús. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás. Ideas políticas, tus propias ideologías, tus tradiciones, cosas que tal vez son importantes para ti, al final del día son secundarias, porque lo primario en nosotros es que las personas conozcan a Jesús. Cuando la iglesia pierde la centralidad de Jesucristo como una fuente unificadora, la iglesia se divide. Cuando ponemos nuestras preferencias secundarias como cosas prioritarias, le hacemos un daño a la iglesia de Cristo. Cercenamos su cuerpo, que el Señor con su sangre salvó para que estuviese unido y no dividido. Ahora, existen varias causas que lamentablemente cercenan el cuerpo de Cristo. Y quiero también comentárselas brevemente para que tengamos cuidado acerca de ellas. El primero es el pecado del orgullo. A veces las iglesias se dividen porque están compuestas de personas orgullosas. De personas que están tan llenas de sí mismos que quieren imponer sus propias ideas sobre los demás. Personas que tratan sus ideas como verdades, que tratan sus puntos de vista como doctrinas, que tratan sus ideologías como su confesión de fe. Y por lo tanto ellos terminan siendo más importantes que cualquier otro. Yo no quiero ahondar mucho más en esto porque anteriormente ya predicamos acerca del orgullo. Y si usted no escuchó ese sermón, puede ir a nuestro canal de YouTube, abrir la lista de reproducción de la serie de Filipenses, pinchar el video que dice alegría en el orgullo. En realidad es la humildad, pero habla del orgullo, para que usted conozca más esto más en profundidad. Pero el orgullo, hermanos, es una de las principales formas en que la iglesia se desconecta y se divide. Porque de hecho es parte de lo que somos. Cuando en el huerto del Edén el Señor le dio todo a Adán y Eva para que disfrutaran del jardín, para que vivieran en plenitud y en alegría permanente, ellos, por causa de su orgullo, decidieron desobedecer a Dios y desconectarse de aquel que es la fuente de la vida. Y desde ese entonces hasta ahora tenemos esa maldad en nuestro corazón, de ser orgullosos y de querer desconectarnos de aquel que es la fuente de la vida. Y eso mata y destruye el cuerpo de Cristo. Pero también a veces el cuerpo de Cristo se divide y se cercena por causa del pecado. Ahora, a veces las iglesias se dividen por la manifestación de pecados que son muy evidentes. Los más obvios siempre son el pecado sexual o el pecado económico. A través de las expresiones públicas de inmoralidad sexual o de inmoralidad económica, usualmente las iglesias son profundamente afectadas, incluso divididas por causa de la manifestación de estos pecados. Pero hay otros pecados más sutiles que también van agrietando la unidad del cuerpo de Cristo, como lo son, por ejemplo, los celos y la amargura. Si la iglesia no tiene la capacidad de hacerse cargo de la manifestación del pecado saludablemente, corre el serio peligro de cercenarse, de dividirse. Por eso, y no lo digo con orgullo, o tal vez un poco sí, es importante que las iglesias tengan muy claro y que los miembros tengan muy claro cuáles son los procesos de disciplina dentro de la iglesia. La disciplina es esencial. ¿Sabe para qué? Para conservar la unidad de la iglesia. A veces la gente percibe la disciplina como la búsqueda del castigo, ¿no? De querer condenar al pecador.
Y la verdad es que no. Cuando la Biblia nos expresa lo que es la disciplina, es atender una situación que si no es atendida puede como un cáncer crecer y afectar al cuerpo de Cristo. La disciplina siempre es terapéutica, siempre busca la sanidad de los miembros afectados. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo pueda verse fortalecida en su unión. Para que esos pecados no terminen agrietando aquello que el Señor diseñó para que vivieran en comunión, en comunidad. Por lo tanto, de hecho, en nuestro manual de disciplina está explícitamente escrito esto. Los fines de la disciplina son la restauración del pecador, la manifestación de la gloria de Cristo y la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no nos hacemos cargo del pecado, si los líderes hacemos caso omiso a la manifestación de este tipo de pecados, entonces vamos a estar haciéndole un daño, incluso a veces irreparable, al cuerpo de Cristo. Recordando que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es la novia del Salvador. Pero también, a veces, las iglesias se dividen por causa de la herejía. Y lamentablemente en ciertas iglesias surgen falsas enseñanzas. A veces es el legalismo, a veces es el moralismo, cuando las personas añaden más normas de las que hay en la Biblia y se constituyen en jueces de las acciones de los demás. Por supuesto que eso también termina mellando la unidad de iglesia, porque no propicia el hecho de que nos veamos como miembros de un cuerpo. Terminamos siendo policías, buscando dónde está el error del otro, o a veces enseñando cosas que son contrarias al Evangelio, que terminan dañando el corazón y la espiritualidad de las personas. ¿Cuántas iglesias no se han dividido porque falsas enseñanzas han sido abrigadas en la predicación desde el púlpito, dañando a las personas, afectando al cuerpo de Cristo? Por eso el apóstol Pablo también es muy enérgico al momento de condenar las falsas enseñanzas. Pero creo yo que por sobre todas estas que ya hemos mencionado, hay una causa de la cual debemos tener nosotros particular cuidado porque es la más sutil de todas, que es la desconfianza. Cuando se pierde la confianza en lo que los otros están haciendo dentro de la iglesia. Cuando perdemos la confianza en nosotros, perdemos nuestra unidad. ¿Y sabe qué? Se lo pongo de forma práctica. Pasa en el matrimonio. Pasa incluso con la familia, con los amigos. Si no hay confianza, no hay verdadera unidad. Si tú no confías en el otro, no hay verdadera unidad. Si tú a tu cónyuge no puedes pasarle tu teléfono desbloqueado para que lo use, entonces no va a haber unidad. Porque si no hay confianza, no hay unidad. No se puede construir algo en base a la desconfianza con otra persona. Y hay ejemplos con los amigos también. Y pasa también en la iglesia. Y esto me ha hecho reflexionar un poco acerca de la labor de los líderes también dentro de la iglesia. Porque, déjenme decir esto, como pastor yo confío en el trabajo que hacen los presbíteros. Yo confío en el trabajo que ellos hacen. Confío en el trabajo que hacen los diáconos. Confío en el trabajo que hacen los líderes de departamentos. Confío en el trabajo que están haciendo los discipuladores, los consejeros en la iglesia, los diversos ministerios y comisiones. Porque fíjese que en muchas de estas partes se toman decisiones de las que a veces yo no estoy enterado. Y no estoy enterado no porque hay una mala intención, sino que lamentablemente hoy día, por el tamaño de nuestra iglesia, un solo pastor no puede lidiar con todas estas cosas, sin mantenerse mentalmente sano, por supuesto. Entonces los líderes tenemos que confiar. Cuando hacemos designaciones de funciones dentro de la iglesia, le entregamos a usted confianza para que usted obre, trabaje en el cuerpo y por la unidad de la iglesia. Por supuesto que en nuestra iglesia todos presentan informes. Todos los meses el consistorio se reúne y los distintos plantadores y pastores y presbíteros presentan informes acerca del trabajo pastoral. Y ahí conversamos, una vez al mes conversamos de ustedes. Nos juntamos desde las 7:30 de la tarde,
a veces hasta pasada la medianoche, hablando solo de ustedes, pero no los pelamos, sino que nos emocionamos con lo que el Señor hace en medio de su iglesia. Y nos emocionamos al ver cómo el Señor edifica su iglesia a través del trabajo con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, con nuestras plantaciones. Porque efectivamente confiamos en el trabajo y porque confiamos pedimos informes. Porque no pedir informes no es señal de confianza. Así creemos y estamos firmemente convencidos de que podemos propiciar que la iglesia se mantenga unida. Vuelvo a lo que dije anteriormente. La unidad es algo que se gana lentamente y se pierde rápidamente, igual que la confianza. La confianza funciona exactamente igual, porque unidad y confianza están unidos. En esto estaba pensando el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipos. Y ahora quiero que vayamos al texto. Eso era la introducción, pero no se preocupe que la segunda parte es cortita. Porque lo que estaba pasando en Filipos es que había dos miembros de la iglesia que estaban en conflicto y que estaban manteniendo lamentablemente a la iglesia dividida. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? Evodia y Síntique. Ambas mujeres. Al parecer, este conflicto había alcanzado grandes dimensiones, porque de lo contrario, tal vez el apóstol Pablo no lo hubiese mencionado. Si esto no fuera importante para la iglesia, si esto fuera un conflicto menor, si esto fuera, disculpen la expresión, no, pero un cagüín de pasillo, probablemente el apóstol Pablo ni se hubiese importado en atender esto, pero al parecer era un asunto que estaba realmente causándole daño a la iglesia por el conflicto entre estas dos hermanas en la fe. Así que el apóstol Pablo propone una solución. Pero antes de llegar a esa solución, déjeme hacerle algunas preguntas. Evodia y Síntique, ¿eran mujeres creyentes? Según lo que nosotros vemos en el texto. Sí. Eran mujeres creyentes, porque dice que su nombre, junto con el de otros que menciona acá, estaban escritos en el libro de la vida. Eran mujeres que habían manifestado frutos de su fe y de su arrepentimiento. Por lo tanto, esto es súper importante porque finalmente los creyentes no estamos exentos de entrar en conflictos con otros. Y tenemos que cuidarnos de eso. Segundo, ¿eran estas mujeres creyentes recién convertidas o personas ya maduras en la fe? ¿Qué cree usted? Eran maduras en la fe. ¿Y por qué les decimos que eran maduras en la fe? Porque el propio apóstol Pablo dice que ellas habían trabajado juntamente con él en el Evangelio. ¿Hace cuántos años atrás plantó la iglesia el apóstol Pablo? 11 años, por eso era importante ese dato. Ellas al menos llevaban 11 años siendo creyentes. No eran mujeres que recién se habían convertido y que trajeron cosas del mundo a la iglesia. No, eran mujeres ya con un recorrido dentro de la iglesia y aún así habían entrado en conflicto. Otra cosa importante. ¿Estas mujeres eran líderes dentro de la iglesia? Es muy seguro que efectivamente estas dos hermanas de la iglesia hayan sido líderes. Porque se nos dice que ellas habían tenido un fructífero trabajo por el Señor, que habían sido usadas por Dios y habían sido de gran ayuda, habían sido colaboradoras del apóstol Pablo. Por supuesto, esto no significa que ellas fueran pastoras o que fueran presbíteros, porque el propio apóstol Pablo enseña en Timoteo y en Tito que esos oficios estaban reservados para los varones. Pero que ellas no fueran pastoras o no fueran presbíteros no significa que no fueran líderes, que no sirvieran con sus dones al Señor dentro de la iglesia. Entonces nosotros acá tenemos a dos mujeres creyentes, maduras en la fe, líderes que servían con sus dones, tal vez en la enseñanza, tal vez en la consejería, tal vez en la dirección de algún departamento, y se habían involucrado en un conflicto que tenía a la iglesia dividida. Última pregunta. ¿Se menciona en el texto el motivo de la división? No. No nos dice.
Por lo tanto, podemos sacar algunas conclusiones, y esto ya es más bien una especulación personal, pero quiero que me siga usted en esta lógica. Probablemente el motivo de la separación o de la división entre estas hermanas no era una cuestión de herejía teológica. Porque si fuera una cuestión de herejía teológica, es altamente probable que el apóstol Pablo la denunciara explícitamente, como por ejemplo lo hace cuando escribe la carta a los Gálatas. Cuando él escribe a los Gálatas, él explícitamente denuncia a aquellos que estaban enseñando falsamente que a la salvación había que añadirle obras. Y de hecho los trata bastante mal. Les da algunos adjetivos bastante poco decorosos, por decirlo de alguna forma. Entonces el apóstol Pablo no le temblaba la mano en escribir y denunciar cuando habían falsas enseñanzas o herejías. Probablemente este no era el caso, porque no lo menciona. Habrá sido entonces tal vez que se expresó el pecado, no sé, de inmoralidad sexual o de alguna otra conducta reprobable. Y lo más probable es que no haya sido así, porque el propio apóstol Pablo, cuando se manifestaban este tipo de pecados dentro de la iglesia, él también los mencionaba explícitamente, como lo hizo, por ejemplo, con la iglesia de Corinto, que les dijo explícitamente: oye, este compadre que está teniendo relaciones sexuales con su nuera, párenlo, apártenlo de la iglesia, esto no corresponde. El apóstol Pablo no le temblaba la mano para escribir y denunciar este tipo de conductas que eran reprobables, pero él no menciona que esto sea de esa naturaleza. No es ni una herejía, ni la manifestación de algún pecado de inmoralidad sexual o de otra índole. Entonces, si no es herejía, si no es un pecado, ¿cuál es la razón de la controversia? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es que en realidad el tema que las dividía no importa. Lo que las estaba enfrentando era algo que no tenía importancia. Por eso no lo menciona. No sabemos el tema de la división, porque si realmente importara, la Biblia nos lo diría. Pero como no lo dice, en realidad lo que nos dice con la ausencia del motivo es que en realidad el motivo no es importante. O sea, probablemente era una división en algún aspecto menor. A veces el problema que causa división no es gran cosa. No sé, tal vez hicieron una enmienda al estatuto. O tal vez cambiaron el horario de una actividad y a Evodia no le gustó. No sé. Tal vez Evodia quería usar la nueva versión internacional y Cinti que quería seguir usando la Reina Valera 60. Y se enfrentaron. No sé, algo así. No sabemos realmente si ese era el problema. Lo que sí sabemos es que este punto estaba causando una división innecesaria. Así que el apóstol Pablo muy sabiamente propone una solución. Y él la expresa explícitamente en el versículo 3. Dice: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo le dice: estos hermanos son muy valiosos como para que caigan en este tipo de peleas menores. Así que le dice a un compañero fiel. No sabemos quién es el compañero fiel. Muy posiblemente la mayoría de los comentaristas coinciden que tal vez era el pastor de la iglesia. Le dice al pastor: hágase cargo, junte a estas hermanas y póngalas de acuerdo para que la iglesia no se vea afectada por divisiones menores, por cuestiones que no deberían estar enfrentándolas. Así que la propuesta del apóstol Pablo es la de un mediador. Propone un mediador del conflicto, que tal vez, como ya lo dije, podía ser el pastor. Ahora, déjeme hacer una reflexión más profunda sobre esto. Esta función que propone el apóstol Pablo de mediador estaba de alguna manera reflejando la función que nuestro propio Señor Jesucristo cumplió con nosotros delante de Dios. Porque nosotros habíamos pecado en contra de Dios. Y por causa de nuestro pecado,
Nuestra relación con Dios estaba rota. Estábamos enemistados con Dios. Tú y yo estábamos enemistados con Dios. Había división entre Dios y nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo entonces Jesucristo? Que Él, siendo el mismo Dios, se hace hombre para vivir una vida sin pecado. Y Él muere en nuestro lugar para pagar el castigo de nuestro pecado. Y en su resurrección no solo nos dio salvación, en su resurrección también Él nos reconcilió con nuestro Padre que está en los cielos. En Jesucristo nosotros podemos volver a tener una relación con Dios. Esa relación que estaba quebrada, Jesucristo la unificó. Por eso finalmente, cuando hablamos de unidad, todo se trata acerca de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Timoteo escribió que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo le pide al pastor de la iglesia de Filipos es que él también manifieste el carácter de Cristo en la iglesia, siendo un mediador que logre resolver los conflictos. Clemente quiere predicar. No pase, no. Ustedes saben cómo, creo que nunca se los he contado. Ustedes saben cómo yo empecé a considerar la opción de ser pastor. Mi abuelita siempre me retaba porque yo me subía a donde estaba el púlpito y me sentaba en las sillas que hay atrás. Y ella me decía que tenía que bajarme, que no podía llegar y subirme ahí. Porque si quería subirme, entonces tenía que considerar la opción de ser pastor. ¿Quieres estar ahí? Tienes que ser pastor. Y de hecho, me salí completamente del tema, pero se los quiero compartir. De hecho, para mí fue muy significativo. Porque mi abuelita constantemente desde que yo era niño empezó a animarme a servir al Señor. Y yo recordé eso cuando el día que me ordené, lo recordé con mucho cariño y yo le pedí a mi abuelita que fuera ella que me pusiera la toga cuando fui ordenado como pastor. Porque yo recordaba que ella fue la primera mujer que empezó a estimularme a servir al Señor en el ministerio pastoral. Así que Clemente ya tiene su futuro zanjado. Ya sabe lo que va a pasar con él. Volvamos al tema. Cuando surge un conflicto con otra persona, a veces logramos resolverlo. ¿Sí? Cuando tenemos un conflicto con alguien, a veces tenemos la capacidad de ir, conversar, y lo resolvemos y nos ponemos de acuerdo y ahí queda. Pero hay otras veces en que este conflicto se intensifica. Y para resolverlo vamos a necesitar que otras personas nos ayuden. Vamos a necesitar de un mediador. ¿Qué características debe tener este mediador? Por supuesto, debe ser una persona piadosa, una persona temerosa de Dios que pueda ayudarnos. Pero para eso, quienes estén en conflicto deben estar de acuerdo en dos cosas. Y quiero compartírselas con usted y con esto ya me empiezo a acercar al final del sermón. Dos cosas en las que nosotros siempre tenemos que estar de acuerdo, aun cuando tengamos diferencias de opinión. Primero, siempre tener la voluntad de reunirnos. Para resolver un conflicto, siempre debemos nosotros tener la voluntad de ser llamados a comparecer. No hay nada peor para un conflicto que el orgullo, porque el orgullo divide. Y si yo no estoy dispuesto a ir a comparecer para hablar con mis hermanos o para resolver el conflicto a través de la mediación de un tercero, entonces yo voy a estar siendo un instrumento de destrucción de la unidad de la iglesia. Debemos siempre estar disponibles para conversar. Y segundo, que al momento en que seamos llamados a reunirnos o a comparecer, también nos sometamos a la mediación de la persona designada, quien tendrá, por supuesto, que escuchar atentamente a ambas partes para ponderar la situación. Solo así se podrá tomar una determinación sabia cuando el mediador haya atentamente escuchado a ambas partes.
porque además, dicho sea de paso, siempre cada parte suele contar la historia con una perspectiva ligeramente conveniente para cada parte, ¿no? Por eso es importante escuchar las dos, por eso es importante la comparecencia, por eso es importante la mediación, para que de esa forma, confiando en la sabiduría que el Señor pone en los líderes, seamos guiados y orientados en la reconciliación con nuestros hermanos. Yo sé que, muchos de ustedes están casados. Y déjenme decirle que van a venir ciertas circunstancias en las que ustedes van a poder resolver sus conflictos. Pero van a venir otro tipo de problemas que no van a lograr resolver por ustedes mismos. Es muy importante que como matrimonios tengamos la unidad y la humildad suficiente para, cuando hay un conflicto, cuando hay un desacuerdo, cuando hay algo que está poniendo en peligro mi matrimonio, yo pueda acudir a buscar ayuda para que un mediador logre ayudarnos a resolver el conflicto. Los conflictos matrimoniales no se resuelven cuando usted duerme en la pieza y su marido duerme en el sofá. Eso no arregla el problema. Eso lo esconde. Eso lo pone a un lado o lo posterga por un tiempo. Lo único que resuelve realmente un conflicto es la capacidad de dialogar y de comunicarnos saludablemente. Eso también es verdadero para la iglesia. Solo podremos conservar nuestra capacidad de unidad en la medida en que seamos honestos y que podamos dialogar y conversar como iglesia, incluso las cosas que son difíciles de conversar. A veces es necesario también hacer esto entre los amigos, entre los hermanos en la fe, y no solo dentro de un matrimonio o de una familia. Te dejo dos cosas para que pensemos y practiquemos durante la semana. La primera de ellas, hermanos, la iglesia debe caminar hacia la unidad y no necesariamente hacia la uniformidad. Esto es muy importante. Usted debe tener la capacidad de reconocer que sus hermanos son distintos a usted, que van a pensar en muchos elementos de forma diferente a usted. Pero a pesar de que somos distintos, el Señor nos ha llamado a estar juntos, a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y si ocupamos esta misma ilustración del cuerpo, en nuestro propio cuerpo, todos los miembros son diferentes. No estamos compuestos solo de pulmones. No estamos solamente compuestos de corazón, somos distintos miembros que cuando trabajan unidos y colaborativamente conservan la unidad del cuerpo. Por lo tanto, tenemos que soltar esta pretensión de que el día de mañana vamos a lograr ser una iglesia unida cuando todos pensemos igual. No sé, a mí me encantaría convencerlos a todos ustedes de que sean hinchas del Colo-Colo, pero yo sé que eso va a ser imposible. ¿Sí? A pesar de que hay algunos hermanos aquí de la Universidad de Chile a los cuales les tengo mucho aprecio y cariño también, ciertamente. No vamos a pensar políticamente igual todos nosotros. Probablemente ahora que vayamos a votar, cada uno de ustedes va a elegir su propia opción política. Porque también tenemos derecho a pensar políticamente diferente, a tener énfasis diferentes. Tenemos estilos distintos, gustos distintos. A no todos nos gusta la misma música, a no todos nos gusta el mismo estilo de vestimenta. Pero a pesar de esa diversidad, el Señor manifiesta su unidad a través de lo que es importante, que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Lo secundario podemos discutirlo, podemos argumentar, pero lo que realmente es central, debemos siempre mantener nuestra unidad de forma intransable. Segundo y último, los mediadores son un instrumento del Señor para sanar relaciones. Yo te pregunto, ¿hay algún área de tu vida en la que estés necesitando ayuda? ¿Hay algún conflicto que tú aún tengas sin resolver? Recuerda, puedes pedir ayuda. La solución de la Biblia a los conflictos y la división nunca es la postergación, nunca es el escape,
nunca es la omisión. La solución que la Biblia nos propone a los conflictos es el diálogo humilde y honesto. Que eso sea una característica de nosotros como iglesia, para que de esa forma, como iglesia, glorifiquemos a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Qué le parece si oramos? Amado Señor, una vez más, tu pueblo reunido te da gracias, porque tu palabra, a pesar de ella haber sido escrita hace tantos siglos atrás, incluso siendo ella un texto que trata asuntos de aquella época, como el conflicto entre estas dos hermanas en la fe, sigue siendo relevante para nosotros hoy día porque los principios en ella enseñados son vigentes para nosotros. Y yo quiero rogarte, Señor, que tú te manifiestes en medio nuestro para que construyas en nosotros una iglesia unida, que mitigues cualquiera una de las causas que podría de alguna forma mitigar o mellar nuestra unidad. El orgullo, el pecado, la herejía, la desconfianza, Señor. Que nos permitas poner esas cosas a un lado para que como iglesia podamos centrarnos en aquello que realmente es importante, en aquello que realmente nos une como iglesia y como pueblo tuyo. Que en eso podamos trabajar, invertir tiempo, esfuerzo, recursos, Señor, porque solo así, y sabemos que solo así, tú seguirás moviéndote en medio nuestro, Señor. Te pido, entonces, que también nos ayudes a nosotros, en lo individual y personal, a revisar nuestras áreas de la vida en las que aún tenemos conflictos pendientes. No nos permitas, Señor, caer en la omisión o en la postergación, porque ciertamente eso solo terminará dañando aún más nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a enfrentar con humildad y honestidad nuestros conflictos para que también en nuestra vida glorifiquemos tu nombre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.